Bueno, como ya sabéis, llevamos ya muchos años empleando diferentes técnicas de ortodoncia y ya ha sido un poco un boom en los últimos años, cuando se han abierto las patentes, cuando ya hay una cantidad de tratamientos con alineadores transparentes que ha sido ya excesiva, ¿no? Entonces, un poco nuestra pregunta, no estamos para nada a favor del tipo de tratamientos que se hacen a distancia y que no tienen nada que ver con la filosofía de BQDC, pero sí que está claro que los tratamientos con alineadores transparentes han venido para quedarse. Entonces, queremos saber un poco qué están haciendo nuestros compañeros, hacia dónde va todo este tema, qué tenemos que hacer nosotros. El caso es no quedarnos atrás y si podemos adelantarnos a toda esta corriente que viene. Entonces, de ahí ha salido un poco la idea de preparar esta mesa redonda que va a tratar sobre todo de la ortodoncia, enfocada un poco más a estos alineadores transparentes, ¿no? Queremos hacernos esas preguntas, dar respuestas y irnos el lunes a nuestras clínicas, que es lo que siempre hacemos después de las reuniones que tenemos de socios, y aplicar, ¿no? O cambiar nuestra manera de pensar o aplicar diferentes protocolos. Siempre estos protocolos de alineadores transparentes ya no son a corto plazo, sino que son también cambios que llevan un tiempo, porque hay que formar a los equipos y hasta tener hasta sus propios, las clínicas software donde creemos nuestros propios alineadores de nuestra marca, pues lleva su tiempo. Pero queremos ver un poco qué decisiones tenemos que tomar y si hay que tomarlas, pues adelante, que sean pues, lo más acertadas posibles, ¿no? Dentro de la situación. Y de ahí ha venido pues, crear esta sesión que la vamos a dividir en dos partes. Una primera parte en la que vamos a escuchar 4 presentaciones por la doctora Alicia Loscos, por el doctor Javier García, por la doctora María Luengo y por la doctora Eva Martos. Y después habrá un debate. Todas estas presentaciones, lógicamente, son diferentes porque cada uno tiene su manera de trabajar en la clínica y emplea sus softwares y sus tratamientos y sus alineadores transparentes, pero hemos querido que tengan como un esquema muy similar para que luego el debate sea lo más fructífero posible. Entonces, todas ellas van a tener una parte donde hablemos de datos clínicos, luego también se hablarán de temas económicos y comparativas de diferentes casas y luego ya la parte donde pondremos casos clínicos y podremos ver qué tipo de casos está trabajando cada uno de ellos. Este es un poco el enfoque que tenemos. No es la idea con estas presentaciones explicar cómo funcionan estos softwares, ni explicar cómo se hacen los clinches, ni cómo tenemos que hacer movimientos de dientes. La idea es transmitir qué decisiones vamos a tener que tomar cara a un futuro, ya a partir del lunes, el lunes ya es futuro, ¿no?, en nuestras clínicas dentales. Y luego habrá una parte que será el debate, que por eso es mesa redonda y queremos que sea un debate abierto, y luego comentaré un poquito más de esa parte. Entonces, no me voy a entretener mucho más. Le voy a pasar la palabra a la doctora Alicia Loscos, que es la que va a empezar con la primera presentación. Alicia trabaja en una clínica, en la clínica Loscos de Zaragoza, con lo cual la conozco de sobra, y más ahora que tenemos el Congreso SOCE, digitalización a tope en Zaragoza en abril. Y bueno, quiero resaltar de ti el mérito que tiene, porque sé que has puesto en funcionamiento desde cero todo este sistema, porque ellos crean sus propios alineadores en la clínica, tienen sus propios sistemas de alineadores, y sé que has sido tú la precursora, con lo cual creo que tienes mucho que contarnos, así que adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carmen. Bueno, lo primero de todo, me voy a presentar porque no muchos me conocéis. Me acabo de incorporar a la clínica y bueno, soy Alicia Loscos y trabajo junto con el doctor Urtiaga en el departamento de ortodoncia, en Clínica Loscos. Nosotros nos encontramos en Zaragoza. Y bueno, la clínica comenzó a trabajar con la marca que todos conocemos, con Invisalign, en 2011, y hemos trabajado siempre con este sistema, no hemos cambiado con otro programa. Hasta que, bueno, en 2017 sabemos que caducó su patente y hubo un boom en el desarrollo de los alineadores y empezaron a surgir lo que son los softwares o programas de alineadores. Yo me quise meter más un poco en este mundo y acabé incorporando a la clínica el software de Nemocast, de Nemotec, para generar nuestros propios alineadores. Este es un breve vídeo de cómo trabajo. Toda esta parte a mí me lo realiza la auxiliar, que es la parte de limpieza del modelo y segmentación de los dientes. La auxiliar, bueno, la higienista. Y aquí este programa lo que me permite es el movimiento individual de los dientes y en grupo. Tengo unos parámetros predefinidos que son 0,25 de traslación y 2 grados de rotación, y a partir de ahí ya nos empiezan a generar el número de alineadores. Luego llega una parte muy importante, que es la secuenciación de movimientos y la planificación de lo que sería el stripping.
En esta parte, cuando ya tengo la posición final, diseño los attaches, verifico ya que la posición me gusta, la secuenciación de movimientos y ya lo mando a imprimir. Aquí ya me lo imprimen, me generan los plásticos y los alineadores y me lo embolsan para dárselo al paciente. La auxiliar, la chica, la higienista. Los modelos y luego se termoforman. Pero bueno, ahora te has adelantado un poquito porque ahora lo de imprimir alineadores directamente está ahí en proceso. Bueno, esto queda aquí en secreto entre nosotros. Vale, y luego como datos, pues he comentado que he empezado prácticamente hace muy poco, hace un año con todo esto. Ha sido un poco aventura, pero bueno, ya lo tengo más o menos encarrilado y llevo unos 30-40 casos realizados. En esta parte de abajo lo que podemos ver es cómo salen los modelos. Cada modelo sale con el número de alineador, es decir, si salen 14, 1, 2, 3, es bastante fácil. Y aquí es donde ya tenemos el alineador hecho. Yo trabajo con las planchas de ortoceosa, de alineadores, pero bueno, estoy ahí probando más. Este es un poco el kit que le doy al paciente, pues con el logo de la clínica, el embolsado, el número de tapa. Yo al final le entrego los modelos porque me ahorro más espacio en la clínica y al final al paciente le gusta. Le gusta ver cómo va evolucionando y luego, por si hay alguna urgencia, es decir, que pierde el alineador, yo le digo, tráeme el modelo anterior y en 5 minutos ya lo tiene otra vez, sin necesidad de pedirlo y que me tarden 15 días, ¿vale? Y bueno, otra pregunta que me hacía era qué coste, ¿no?, me va a llevar a la clínica a hacer todo esto, aparte ya que estoy metiendo pues tiempo. Aquí trabajamos en equipo, todos juntos. Vale, lo primero que hay que saber es la inversión inicial que hay que hacer para hacer este tipo de alineadores. Entonces, lo primero sería tener un escáner intraoral, que yo creo que ahora casi todos de nosotros contamos con uno. Lo segundo, elegir un programa. Vale, yo utilizo Nemocast, pero tampoco es mi programa ganador. Ahora estoy probando un poco todos. Están en pleno desarrollo y seguro que durante estos próximos años ya hay un programa con un software muy parecido a lo que es Invisalign o Spark. Ahora lo iba a explicar. Tenemos programas que te cobran por exportación de STL o número de alineadores. Pues, por ejemplo, hay algunos que te cobran 33 € por la exportación de 10 ficheros de STL. ¿Vale? Entonces, dependiendo del número de alineadores que te salgan, igual ya no te sale tan rentable. Y luego, yo, por ejemplo, pago una licencia anual de Nemocast, que sí que cobra 2.250 €, es anual, pero con los precios que pongo en la clínica, esta inversión anual, con 3 que me acepten ese mes, ya está más que amortizada. ¿Vale? Luego tenemos otro programa que es Archform, que te deja un mes gratuito, ¿vale? Y también te cobra la exportación del STL. Creo que son $50, pero bueno, te deja un mes gratuito que se puede hacer algún chanchullo de cambio de contraseña y puedes ir alargando los meses gratuitos. Y luego Blue Sky Plan, que también es gratuito. Y luego tenemos la impresora, que ya no hace falta tener una impresora muy cara, porque, por ejemplo, la ForLabs, que es un sistema cerrado que nos obliga a comprar esa resina, nos eleva mucho el precio. Ahora tenemos resinas en el mercado que van desde 400 a 800 € y van estupendamente. De hecho, no necesitamos una gran resolución en el modelo ni mucha calidad. Con que sea un modelo normalito, que podemos además aumentar la altura de la capa y conseguir 6 modelos en 25 o 30 minutos. O sea, son bastante efectivas y funcionan muy bien. Y si se te rompe, pues bueno, compras otra, que siempre hay oferta en Amazon o en cualquier lado, y apañado. Y luego tenemos la termoformadora. Aquí también vamos en una gran variedad de precios. Tenemos la primera, que puede costar 10.000 €, pero claro, te hace 7-8 modelos a la vez, ¿vale? Y luego tenemos las individuales, que son las que utilizo yo, que es Ercoden y bueno, la básica de toda la vida, ¿no?, que te cuesta 200 €.
Y luego pasaríamos al coste de hacer el alineador en sí, lo que es la plancha, la resina y luego el marketing que cada uno le quiera poner. A mí me sale en un total de 1,50, pero a esto habría que sumarle la mano de obra. Esto depende mucho de cada clínica. En mi caso es, por ejemplo, 10 euros la hora y ella tiene calculado que tarda 5 minutos en el recorte del alineador y, bueno, esto según la experiencia que vayan cogiendo, porque igual a mí el primer mes me hacía 6 alineadores, ahora me hace 12, igual el mes que viene me hace 14, ¿vale? Y aquí os dejo una tabla comparativa con los precios que me cobra Invisalign y cómo me sale en la clínica. Es decir, que en esta tabla no está ni la inversión inicial que he comentado ni la mano de obra. Pero, poniendo un ejemplo, alineadores InOffice 7 sería el equivalente al Express, ¿vale? Entonces, el Express son 7 alineadores, 7 por arcada, 14. A mí me sale el precio del producto a 40,2. Pero, por ejemplo, si añado la mano de obra, que hemos dicho que tarda 12 alineadores hora, sería añadirle unos 20 euros, 60 euros, frente a 471 que me cobra Invisalign. Luego, alineadores InOffice 14 sería el equivalente al Lite, que me saldría 120,6 frente a 869,4 que me cobra Invisalign. Y alineadores InOffice 20, que sería el nuevo Moderate que ha sacado, el Spar 20, que sería 361,6 frente a 1050. Todo esto hay que sumarle la mano de obra, pero aún así, calculándolo, me sigue saliendo más rentable. Yo, por ejemplo, no os he puesto lo que es el full de alineadores ilimitados porque yo no hago ese tipo de tratamientos con los alineadores hechos en clínica, porque de momento no me sale rentable y los casos que son más complejos y con un número mayor de alineadores los sigo derivando a Invisalign, ¿vale? Y no descarto, pues en algún futuro, cuando haya softwares más potentes, hacerlo totalmente independiente a marcas, a grandes fabricantes. Y bueno, como he dicho, empecé hace muy poco, empecé con esta técnica, no me iba a atrever a coger casos que no fueran súper sencillos. Os voy a enseñar 4 casos que son básicos, pero que me han servido para saber que esta técnica funciona, para educar al equipo y generar un flujo de trabajo en el que yo ya me siento cómoda y he ido aumentando pues, ese número de casos y su complejidad. Porque claro, no ha sido fácil, o sea, enseñar desde cero a usar este programa, a imprimir, a que sea todo ordenado, que no sea un caos, pues esto ha sido complejo. Pero bueno, he llegado a ese punto ya. Entonces, el primer caso, ella es María Ángeles, ella acude a la clínica pues, por un apiñamiento inferior, es una clase 1 esquelética, clase 1 canina y molar, y el tratamiento eran alineadores de clínica, 10 en la primera fase y 10 en la segunda. Aquí tenemos el inicio de María Ángeles, pues es apiñamiento leve y bueno, el triangulito negro entre 11 y 21, que también lo quería mejorar. Aquí llegamos al refinamiento, ya vemos ese apiñamiento ya casi solventado. Y el final de María Ángeles, hemos reducido ese triángulo negro, hemos corregido también, que ahora lo veremos, la rotación del 24, que también quería ver si funcionaba con este tipo de alineadores y ha ido bastante bien. El segundo caso es Carolina, ya venía de un retratamiento de ortodoncia, es una clase 3 esquelética de causa maxilar y bueno, tenía una ligera tendencia a esa mordida abierta y como objetivos queríamos mejorar esa sobremordida. Ella venía porque se veía más lingualizado el 12 y el 22. Ella fue una primera fase de 14 alineadores y una segunda fase de 10 alineadores. Tenemos el inicio, bueno, esa ligera mordida abierta entre el primer y cuarto cuadrante. Aquí ya llegamos al refinamiento y el final de Carolina. ¿Vale? Aquí ya tenemos el tercer caso, también clase 1 esquelética, molar y canina, y venía también por el apiñamiento anterosuperior y anteroinferior. ¿Vale? Él fue un número de alineadores de 8 en la primera fase y 8 en la segunda, un refinamiento y una duración de 5 meses. ¿Vale? Aquí tenemos el inicio de Carlos. Bueno, tuve que adelantarle el refinamiento en agosto porque en verano no se los había puesto mucho. Y aquí ya llegamos al final, ¿vale? Y luego el cuarto y último caso, bueno, aquí el inicio, el refinamiento y el final, para que veáis la comparativa. Y luego el cuarto caso, ella es Paloma, ella también venía de un retratamiento de ortodoncia, tenía una ligera clase 3 esquelética, mordida cruzada de 12 y 22 y un apiñamiento anteroinferior.
Ella es la única que, bueno, que os he puesto aquí, que lleva 2 refinamientos. La primera fase de 14 alineadores, la segunda de 10 y la última de 8. Tenía ausencia del 36, le colocamos el implante entre el primer y el segundo refinamiento y también se realizó unos composites de inyección en 11 y 21. Aquí tenemos el caso de Paloma. En el refinamiento ya podemos ver ese cambio de forma de arcada, ¿vale? Aquí ya le habríamos abierto los espacios a distal de 11 y 21 y aquí ya el final de Paloma, ¿vale? El inicio, el primer refinamiento, el segundo y el final. Y bueno, como conclusiones de estar con esta técnica, pues las ventajas que he podido sacar es la planificación, de no depender de ningún técnico entre medias, de idas y venidas de clean checks que a veces no te entienden y desespera un poco, y bueno, pues poder hacer el tratamiento directamente tú, porque al final yo soy la que hago el diagnóstico, yo soy la que le quiero, cómo quiero tratar a ese paciente y no tiene que pasar por otras manos, lo hago todo yo. Bueno, la reducción de costes, como habéis visto, la rentabilidad de esos casos, no más de 40 alineadores. A veces, pues, si me viene con un canino inferior súper rotado, que me aumenta mucho el número de alineadores, le coloco un seccional, disminuyo esa rotación y ya me ha disminuido el número de alineadores y le puedo colocar alineadores de clínica. Luego, la reducción del tiempo de ejecución, o sea, yo al final escaneo al paciente el lunes y se lo puedo estar colocando el viernes. No tengo que esperar 3-4 semanas a que llegue Invisalign o Spark a enviarme los alineadores. Y eso el paciente, la verdad que lo valora bastante. Y luego la individualización del tratamiento, puedo elegir el tipo de plástico, el tipo de grosor, el recortado, si quiero masa gingival para expresar más el torque o que sea más retentivo. Y luego la velocidad de movimientos y la secuenciación, que a veces son factores que trabajando con grandes fabricantes no podemos elegir qué grosor quiero en el alineador o el recortado. Luego la atención, yo lo llamo alineadores ilimitados porque al tener este sistema en la clínica puedo pierde el alineador, pues en 5 minutos ya tiene el alineador otra vez. En casos nada, entra dentro del precio ya. Vale. Luego, casos multidisciplinares, que a veces queda un pequeño diastema, pues no tengo que pedir escanear y pedir a Invisalign, ya lo hago en clínica y a los 2 días ya lo tiene. ESIs modificados para pequeños movimientos de esos pacientes que dicen, se me ha movido un poco esto, pues ya no tengo que depender de grandes fabricantes. Y luego dejamos de potenciar la marca, al final Invisalign lo ha hecho muy bien, a veces ya nos viene el paciente diciendo quiero que me pongas Invisalign, y casi nos han hecho publicidad propia, y potenciamos nuestro nombre y nuestra marca como doctores. Y luego las desventajas, pues la inversión inicial que he comentado, el tipo de programa, la impresora, el escáner, pero esto ya depende. Pues yo, por ejemplo, ya tenía termoformadora y software. No, ¿y qué tenía? Y escáner. Y teníamos la ForLabs, pero me compré la Frozen, que me costó 600 euros, porque me salía mejor hacerlo con ese tipo de resina. Y luego el software de Nemotec de 2.000 euros. Luego la curva de aprendizaje, que ha sido compleja y lenta. Al final hay que tener tiempo, que el día a día en las clínicas no tenemos tiempo de meternos a estudiar un nuevo programa, sacar tiempo, enseñar al equipo. Es complicado. Pero bueno, una vez que ya se llega a ese punto, pues ya va todo rodado y ya estás muy cómodo trabajando así, porque no dependo de nadie y la autonomía que tengo es estupenda. Y luego la adaptación y formación del equipo, ¿vale? a este nuevo sistema. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia, muy interesante. A continuación tenemos aquí al doctor García Cortés. Él trabaja en la Clínica Dental García Cortés, en Jerez de la Frontera. Es speaker de Align, con lo cual ya sabemos un poco lo que está empleando en la clínica. Pero bueno, os dejo porque los casos la verdad es que tienen un acabado impresionante y creo que nos puede aportar. Así que a continuación te dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya me han presentado. Nosotros tenemos una clínica en Jerez de la Frontera que llevamos 3 años y medio. La clínica, voy a poner aquí de forma muy resumida, en la parte de la sala de espera está pensada enfocada hacia la ortodoncia,
Por eso tenemos una parte para los niños y bueno, después tenemos varios espacios para dividir, para que no se viera la sala de espera tan grande y desangelada. Después también el flujo de los pacientes está pensado pues, para que vayan, sobre todo la primera visita, que cierre el círculo, que entre en el gabinete, pase después a una sala que tiene donde damos presupuesto y después ya pasa a la máquina de rayos si se quiere animar a hacerse el estudio. Ahora mismo tenemos 4 gabinetes, de ellos 2 abiertos pensados para la ortodoncia, pero en la parte de abajo tenemos previsto, si todo va bien y se puede, pues en agosto poner otros 4. Tenemos una parte de arriba que todavía no hemos montado, pero bueno, aquí tenemos el render del proyecto, que la idea también es un poco pues todo el tema del flujo digital y empezar un poco con todo el tema de la impresora de resina a ir desarrollándolo y ir también creciendo, porque estamos desde hace tiempo usando impresoras. Nosotros pues como muchos compañeros estamos usando ahora mismo este tipo de impresoras, que son unas impresoras que dan una calidad más que suficiente y bastante por encima de la que utiliza Align para fabricar los alineadores, y la usamos sobre todo para fabricar los ESICs, la férula de retención. Tiene grandes ventajas a la hora de poder reproducirlo siempre, de tenerlo en la nube, siempre que si se nos pierde el modelo podemos volver a imprimirlo. Y también pues tenemos el NemoCast, que en la universidad pues, estamos implementando ahora cursos de todo el tema 3D. Entonces pues la universidad nos lo cede a los que damos esos cursos. Y yo tengo algún caso en el que he hecho algún movimiento, lo único que, como bien dice, tiene miga la cosa, porque al principio entre que recortar los modelos, las primeras veces bastante tedioso, pero como vamos, estoy convencido de que con el paso del tiempo acabará pues siendo algo mucho más ágil. Sí que hace ya casi desde el principio que tenemos el escáner intraoral y no veo sentido a no tener alguna impresora en la clínica, porque es una inversión bastante económica. Nosotros ahora mismo tenemos 3 impresoras, y una de ellas, bueno, la que tenemos ahí más cascadilla, vale 200 euros a día de hoy y imprime pues si lo hace en vertical, pues puede imprimir 6 modelos, pero si lo hace en horizontal imprime 2. Tenemos otra que nos puede imprimir 12, pero normalmente imprimimos 6, y que es algo que es una inversión relativamente pequeña, y lo que es el implementarlo en la clínica, lo caro es el escáner, y la impresora al final, pues eso, por una inversión de 200, 300, 400 euros, después con la fotocuradora y con todo eso, pues que merece mucho la pena, que yo creo que deberíamos de tenerlo todo. Si tiene ya el escáner, lo otro es fácil de utilizar. Bueno, en general yo sí que hago más Invisalign por tema también de volumen de trabajo, porque me resultaría bastante complicado fabricar todos los alineadores, pero la idea es ir haciendo un equipo en la clínica y poder hacerlo. Nosotros tenemos lo que es la rentabilidad por tratamiento, la que más rentabilidad y lo que más hacemos son los tratamientos light, porque al final son tratamientos que normalmente no llegan a los 12 meses. De hecho, hay unas medias. Sí que ponemos también bastantes brackets. Yo sigo usando los brackets en función del tipo de caso y también de lo que me demande el paciente, pero sigo estando encantado usando los brackets, y soy muy partidario de usar también otro tipo de técnicas, deseando utilizar Spark. Por eso con Xavier he estado ahí hablando varias veces, a ver si conseguimos que nos dé la certificación y usar otras técnicas, porque creo que al final tenemos que estar en todo. En general, creo que una de las claves para que funcione bien un departamento de ortodoncia, yo tuve la suerte de colaborar durante 10 años con José Manuel Navarro en Las Palmas, que le llevaba el departamento de ortodoncia, es la planificación. Nosotros tenemos ahora mismo 4 gabinetes y los puedo utilizar. Cuando utilizábamos 2 porque no tenía el equipo preparado, pero poco a poco fui entrenando al equipo y ahora mismo estamos utilizando los 4 gabinetes. Y lo que hacemos normalmente es que tenemos todo muy protocolizado, de qué material tenemos que tener en cada gabinete. Tenemos un gabinete de primera visita, otro gabinete para pacientes de bracket, otro gabinete para pacientes de Invisalign, otro para revisiones. Y lo tenemos todo protocolizado para intentar que la tarde sea lo más productiva posible, que el flujo de pacientes pues, fluya, y sobre todo si llevamos algo de retraso, que no afecte a los pacientes de primera visita, ni a los pacientes que vienen, que ya se han retirado la ortodoncia y que van a estar pues, dentro del gabinete por 15 minutos. Si lleva esperando 1 hora, no puedes tenerlo después de 15 minutos. Pero bueno, que creo que una de las claves para que funcione bien un departamento de ortodoncia es la posibilidad de ser ágiles y de hacer una vez que ya tiene tratamientos que son rutinarios, aunque cada caso es un mundo, pues darle la revisión cada 2 meses, planificar siempre muy bien el tratamiento antes de comenzar y sobre todo tener al equipo
entrenado para que cuando tú llegas al gabinete pues tengan todas las cosas preparadas y el tiempo que estés tú en el sillón con el paciente no sea tan largo. Bueno, aquí tengo un caso de Invisalign, que es un caso que traté hace muchos años, pero que para mí con bracket es más lento y un poco más complejo que hacerlo con Invisalign. Entonces, esto es un caso sencillo en la que la paciente, como vemos aquí, que se tenía que repetir en bucle, se ve que tenía mucho resalte y era una paciente que tenía una sonrisa en la que la paciente pues, no enseñaba mucha encía, entonces lo único que hice fue extruir esos incisivos y dar anchura. Aquí vemos el caso a mitad de tratamiento, después ya el caso terminado, que se hizo un refinamiento. Aquí vemos la evolución del tratamiento. Este es el caso ya terminado. La paciente tenía mucho resalte y estaba bastante incómoda, sobre todo por ese resalte que se solucionó de forma rápida en un tratamiento que no llegó a los 9 meses. Aquí tenemos otros casos que yo normalmente, pues, siempre estamos más cómodos tratándolo con brackets porque la biomecánica con los brackets de Tipes que ya tengo interiorizada, pues me resultaba más sencilla, pero bueno, poco a poco, y este caso lo pongo porque fue uno de los primeros que traté de clase 2, y me ayudé de un microtornillo. Aquí vemos cómo estos son los casos que a nosotros a nivel de ortodoncia normalmente pues nos resultan un poco más complejos en la medida que hay que mover mucho los dientes para poder dejar una clase 1 y simetría entre el lado derecho y el lado izquierdo. Una paciente que tiene clase 2-2, que lo ideal habría sido que hubiese venido más pequeña, a lo mejor hacerle un avance mandibular para mejorar pues el problema de base esquelética, pero que ya nos llega a una edad en la que no podemos hacer nada más que un tratamiento de ortodoncia y además quería un tratamiento con Invisalign. Como era de los primeros casos que hacía con Invisalign, que tenía tanta clase 2, pues lo que hice fue ponerle un microtornillo desde la primera fase para ayudarme a distalar y hacerlo más predecible. Y sí que tengo ahora muchos casos en los que ese microtornillo lo coloco, voy monitorizando al paciente. Si veo que cuando llevamos pues en el alineador en el que el 6, en este caso el 26, está en clase 1, si veo que está en clase 1 no le pongo el microtornillo, si veo que no, sí que uso el microtornillo, que alguna vez lo pongo en la zona de la tuberosidad, que lo pongo yo mismo porque tengo un contraángulo manual, o si no lo pongo entre el 6 y el 7 para ayudarme a terminar de distalar. Y aquí vemos cómo pues también aprovecho la arcada inferior, porque la inclinación del incisivo inferior, lo que llamamos el tweet, podía volcar un poco esa arcada o para mesializarla. Aquí vemos que a los 7 meses, como me estoy ayudando además del microtornillo, he conseguido una clase 1 molar. A los 12 meses me falta todavía un poquito de engranaje. A los 14 meses ya tengo la clase prácticamente del todo corregida y aquí lo que hago es un refinamiento para terminar de engranar y encajar bien el caso. Y también hago IPR, que es el stripping, para asegurarme que tiene un punto de contacto fuerte. Y aquí vemos que a los 14 meses, 15, 16, en 16 meses he conseguido terminar el caso. Normalmente, cuando yo empecé a utilizar Invisalign, hacía muchos light porque mi idea siempre era, con brackets me desenvuelvo muy bien, estoy saliendo de mi zona de confort. Con Invisalign al final, pues no estoy tan cómodo, pero voy a intentar hacer casos que no sean muy complicados. Ya poco a poco también pues me he ido formando más, he ido aprendiendo y ahora sí que me meto en casos más complicados. Aquí vemos la secuencia con los alineadores. Bueno, aquí vemos la radiografía, el microtornillo, que parece que se lo hemos puesto al cordal, pero no. Y después vemos el caso terminado, ya pues, con el perfil igual, porque no hemos cambiado nada. Aquí vemos un caso que es un caso quirúrgico, que debería de verse, cuando le dimos el estudio le comentamos que debería de operarse para corregir el problema basal que tiene, pero el paciente pues, no quiere operarse. Y lo que quería era pues, tener menos resalte y poder morder con los dientes de adelante. Entonces, como además en relación céntrica se iba más para, había decalaje entre máxima intercupidación y relación céntrica, lo que hice fue hacerle exodoncia de premolares para ir pues, distalando el frente anterior e ir perdiendo anclaje en los sectores laterales. Y aquí vemos un poco la secuencia. Esto es ciencia ficción porque realmente la realidad es que es muy difícil que se produzca lo que vemos en el clean check. Es decir, de hecho, todos los artículos dicen que se produce entre un 50 o un 60% de lo que se planifica. Por eso siempre tendemos a hacer hipercorrecciones para terminar el caso. Aquí vemos cómo se van cerrando los espacios, supuestamente, y la realidad del caso es que empezamos cerrando los espacios, pero nos quedamos sin resalte enseguida, porque ese torque, que ya es complicado hacerlo con brackets, pues con Invisalign es más difícil todavía.
Entonces, pues a base de paciencia y de tiempo, pues fuimos haciendo refinamientos, usando herramientas, porque también estos son los primeros casos que hacía con exodoncia, y después ya en los refinamientos lo que fui centrándome sobre todo es en sobrecorregir como vemos aquí, pues el torque de incisivo, dándole más torque para hipercorregir y poder seguir teniendo la gasolina, que es la que me da el resalte para corregir la clase 2. Aquí vemos ya pues, la evolución del caso y el caso terminado. Y vemos que hay paralelismo entre las raíces, porque pese a que era con exodoncia, indudablemente sigo estando mucho más cómodo haciendo casos de extracciones con bracket, pero bueno, que cuando lo tengo que hacer con Invisalign me busco herramientas para intentar corregirlo lo mejor posible. Aquí vemos el caso ya terminado, que sigue teniendo el problema basal, pero ya no tiene resalte y tiene contacto de todo eso incisivo. Y ya por último, vemos esta paciente que tiene para mí, son los casos que de primera pues, más pereza me daba meterme con Invisalign, que son pacientes que tienen que no tienen una oclusión nada estable. En este caso, bueno, yo llevo una férula de descarga, pero que vemos que no tiene una buena oclusión, que tenemos además, pues eso, que cuando vemos en el modelo, tenemos mucho resalte, tenemos una clase 2 en el lado derecho, tenemos además pues mucha distancia entre arcadas, no coordina nada bien. Entonces, pues cuantificar estos casos para mí es un reto, con bracket, pues con Invisalign más todavía, y planificar haciéndole exodoncia, pero al final solo se hizo la exodoncia en un cuadrante, por lo que tuve que hacer un refinamiento. Pero bueno, que son casos que poco a poco, después de ponerme mucho las pilas y formarme mucho y darle muchas vueltas y llevármelos a casa, poco a poco pues, los he ido encauzando, también haciendo muchos refinamientos, y aquí vemos cómo poco a poco pues, va evolucionando hasta que conseguimos tener una clase 1 y una buena relación antero-posterior. Aquí la arcada cómo ha ido cambiando y cómo hemos ido dando expansión. Entonces lo que tenemos que saber con Invisalign sobre todo es que tiene muchas limitaciones, pero tenemos que saber cuáles son esas limitaciones para intentar siempre adelantarnos y hipercorregir o usar herramientas auxiliares, como pueden ser los microtornillos, para intentar llegar a buen puerto. Sí, bueno, aquí vemos el tema radiográfico, que estaba todo dentro de lo correcto, y sí que comentaros que este año cuando fui a la reunión de la Sociedad Americana de Ortodoncia ya se veía que se empezaba pues, a hablar de fabricarte tú directamente los alineadores, no de fabricar los modelos y después estamparlos, sino directamente había una resina que habían fabricado unos coreanos, que es la que viene aquí abajo, lo que pasa es que era bastante cara, que costaba como $600 un litro, y con la impresora pues estaban comentando de las ventajas que tenía, y después pues también puedes añadir más grosor si quieres hacer algún movimiento. Y si quieres hacer un movimiento que es complejo, pues puedo poner, en vez de medio milímetro, puedo poner 1 milímetro, puedo poner 2 milímetros para hacer en este caso el ESIX, que ya viene directamente fabricado, y después nos quitamos un proceso que es el del estampado, que sería maravilloso. El problema quizás sea que todavía pues está poco desarrollado, pero yo creo que por ahí irán un poco los tiros el día de mañana. También me comentaba que había una empresa catalana que también estaba homologando un producto parecido, y después también pues al final creo que es muy importante el tener, lo que habéis hablado de tener todo el tema digital, el flujo digital, que es fundamental tener impresora, y que al final nos vamos a ver un poco apocados a algunos casos, porque es totalmente de sentido común fabricarlos nosotros en la clínica, sobre todo movimientos que no sean excesivamente complicados, porque en el momento que tengamos ya controlado el software y la inversión además no es muy alta, pues podemos fabricarlos nosotros. Y la ventaja, entre otras cosas, es mucho más ecológico en la medida que cuando tú pides un tratamiento de Invisalign, a lo mejor a mitad del tratamiento son 50 alineadores, pues 25 los desechas. Eso han sido también otros 25 modelos superiores e inferiores, que son otros 50 que se tiran. Si tú lo fabricas en tu clínica, pues tú fabricas, dices, a ver, ¿cuántos alineadores me salen? Me salen 20. Voy a fabricar 10, a los 10 monitorizo, veo si está bien o no, y ya sigo fabricando más. Que no está, pues vuelvo a escanear y vuelvo a retomar el caso en el momento que estoy. El problema de todas estas cosas es que cuando que tienes que organizarlo muy bien, y que al final sabemos que el protocolo, el equipo, entrenarlo y todo eso es algo complejo, pero creo que por ahí van a ir los tiros. Y ya me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy buen acabado. Y luego hablamos en el debate. Y bueno, a continuación tenemos a la doctora María Luengo, que trabaja en la Clínica Cimpla de Madrid.
Y sé que los casos son muy interesantes, sobre todo nos vas a hablar mucho de tema Invisalign. Y bueno, destacar un poco el punto de vista realista que tienes con este tipo de tratamientos, que creo que también es muy interesante, porque a veces cuando te juntas en congresos y tal, pues la gente pierde un poco ese punto de vista objetivo y nos cuenta a veces cosas que no son como tienen que ser, ¿no? Así que adelante y nos comentas un poquito acerca de este tema. Muchas gracias, Carmen. Bueno, buenos días. Para los que no me conozcáis, soy María Luengo, pertenezco a la Clínica Cimpla. Estamos ubicados en Madrid, actualmente la llevamos mi hermano y yo. La fundó mi padre Fernando Luengo, creo que muchos le conocíais de aquí, hace más de 20 años, y la ortodoncia la empezó la doctora Conchita Martín y actualmente la sigo yo. Con respecto a técnicas de ortodoncia, hacemos aparatología fija, yo hago muchos brackets, también hacemos alineadores y únicamente estoy con la casa Line, no trabajamos con más técnicas. Os he resumido, como nos pidió un poco Carmen, un poco márgenes de beneficios en los que trabajamos. Esta tabla os resumo en base a un poco también a los porcentajes, porque claro, esto es un poco con lo que nos presionan las casas comerciales, que al final cuantos más casos haces, más porcentaje tienes, más rentabilidad tienes, evidentemente, pero entonces nos obliga a casarnos con una, porque entonces si no vamos perdiendo margen de beneficio con todas. Evidentemente hay margen de beneficio cuando ya llegas a un porcentaje alto, pero claro, también hay que tener en cuenta que son tratamientos entre 1 año, 2 años, con lo cual mensualmente quizás no tienen un beneficio tan alto. Y número de refinamientos, yo como estándar siempre hago prácticamente 2. Se lo digo directamente en la primera cita del paciente, tiene que tener en cuenta más o menos la duración, siempre habrá periodos de descanso en el que le explico lo que es un refinamiento. Como protocolo de clínico, en la primera visita le hago un presupuesto estándar en el que ya le dejo caer el coste económico también del estudio, le digo que en el estudio matizaré detalles. Una vez empezamos, hago visitas cada 6 semanas, más o menos, y paro en el momento en el que veo una pérdida de ajuste, no llego hasta el final del tratamiento. Entonces, bueno, como casos clínicos, pues primer caso clínico que os presento es este varón de 35 años de edad en el que presentaba una leve periodontitis estadio 1, presentaba una clase 2 esquelética con ambos incisivos superior e inferior retruidos y una clase 2 izquierda unilateral. En el plan de tratamiento me ayudé de un microtornillo colocado en la tuberosidad del segundo cuadrante, vamos distalando con protocolo 1/3. Y bueno, vamos avanzando, primer tratamiento, 58 etapas, a la vez que vamos haciendo inicio estético de protrusión superior e inferior. Paro a mitad de tratamiento, ya que veo que está habiendo una infraoclusión del segundo cuadrante. Error número 1, ¿para qué seguir? Entonces ya paro tratamiento, hago refinamiento, otro tratamiento de 74 etapas, no habíamos hecho el anterior completo, evidentemente. Hacemos más distalización, primero intento estabilizar un poco oclusión, sigo sin tener suficiente oclusión, otro refinamiento y entonces termino con acción de elásticos. Con acción de elásticos intentando llegar al mejor engranaje posible. Caso 2, otro varón de 30 años de edad. Tenemos una clase 2 bilateral completa con una arcada inferior que tiene diastemas, entonces aprovecho el caso como para hacer mesialización de arcada inferior y distalización superior, ayudándome también de 2 microtornillos. Primer clean check, en el que planificamos 53 etapas con 2 microtornillos distalando y mesialización de arcada inferior ayudándome de elásticos. Paramos tratamiento antes de terminar, ya que veo que necesito más distalización de clase 2 y así termina el paciente. Caso 3, mujer de 62 años de edad, desgastes generalizados en la arcada superior e inferior. La paciente no presentaba patología articular en base a sintomatología, entonces le propongo una férula de desprogramación articular, no me deja porque no tiene sintomatología, con lo cual empezamos tratamiento planificando una distalización superior e inferior bilateral de ambos lados. Vamos distalando y según vamos avanzando en las revisiones, me encuentro que se desprograma ella sola. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La mandíbula se ha ido más atrás, a posterior rotado, necesitamos más distalización. Entonces, vuelvo a planificar un segundo clean check, 37 etapas más. Vamos avanzando. Esta vez me ayudé simplemente de elásticos y terminamos tratamiento. Le intento animar a que se haga otro refinamiento para centrar línea media y mejorar un poquito oclusión y no me deja, porque se ve estupenda y, pues bueno, así tenemos que terminar.
Cuarto caso, esta chica pues, nos vino muy bien el tratamiento con alineadores, quizá de los pocos en los que lo recomiendo. Presentaba unas recesiones generalizadas tanto en la arcada superior como en la inferior. Vemos que eran bastante agresivas, entonces bueno, nos venía muy bien porque podía planificar cero expansión en la arcada superior y compresión en la arcada inferior. Hacemos primer clean check, 31 etapas. Me intento ayudar de elásticos de mordida cruzada, bloqueando arcada superior y alineando incisivos inferiores. Llegamos hasta el final del primer tratamiento, hacemos refinamiento, necesito un poquito de mejor oclusión y en este momento, antes de empezar el refinamiento, hacemos cirugía mucogingival. Entonces, Fernando me ayuda. En el refinamiento me encuentro que al aplanar la curva de SPE se ha intruido los sectores posteriores, pero no los incisivos, como era mi intención. Así que volvemos a hacer un tercer refinamiento y terminamos así. Y quinto caso, una mujer de 44 años de edad. Una recibía un tratamiento anterior de 4 extracciones en el que tenía una ligera mordida abierta, los incisivos en borde a borde un poquito protruidos. Entonces, planificamos distalización de la arcada inferior, conjunta stripping generalizado de 4 a 4 inferior. Y vamos distalando arcada inferior ayudándonos de elásticos de clase 3. En determinado momento hacemos el stripping cuando ya los incisivos se han corregido y pasamos a refinamiento para mejorar un poquito oclusión, colocamos el implante del 26 y terminamos después de 12 meses de tratamiento. Entonces, bueno, como conclusiones un poco de ventajas e inconvenientes, como le decía a Carmen, cuando hablamos por primera vez, yo quizás soy como una romántica de los brackets, no por nada, sino porque me gusta mucho, no dependo del paciente, dependo de mí. Entonces, como ventajas, efectivamente, y es lo que yo le digo a los pacientes, yo no voy a decir la técnica por ti, sí te puedo indicar un poco en qué te puede venir mejor o qué te puede venir peor. Estos inconvenientes y estas ventajas son las que yo le digo todos los días al paciente. ¿Tiene más facilidad de higiene? Sí, pero no quiere decir que con eso te vayas a higienizar bien, porque para eso depende de ti y tu técnica. Yo tengo pacientes con brackets que se cepillan maravillosamente. Eso de que hay hiperplasia gingival, pues bueno, depende cómo se cepille el paciente. Evidentemente, si te quitas una férula tienes mejor higiene, pero también tengo pacientes que son un poco cochinetes y que me traen las férulas asquerosas. Y digo, bueno, pues esto no te pongas Invisalign. Más comodidad, efectivamente lo es. Todo el mundo preferimos tener unos alineadores en vez de unos brackets. Tiene mayor estética, eso es así, y tenemos un control de movimientos más preciso a nivel sobre todo transversal y a nivel un poquito sagital, sobre todo en tabla ósea. Inconvenientes, dependemos del paciente y este para mí es el mayor inconveniente. Entonces, quiero un segundo refinamiento, quiero un tercer refinamiento, a veces no me dejan. Queda un poquito la línea desviada, pues nada, se ha quedado así, porque no me deja hacerlo otra vez, se ve estupendo y ya está. Tiene un mayor coste económico, sobre todo si nos casamos con varias casas comerciales, si nos decantamos por una, pues al final podremos conseguir un poquito de mejor descuento, pero bueno, al paciente también le supone mayor coste económico, con lo cual tampoco puedes obligar a un paciente a ponerse alineadores. Hay una pérdida de motivación en determinado momento de la ortodoncia en sí, porque es verdad que con brackets también pasa, pero con los brackets digamos que están castigados, no se los pueden quitar, y con los alineadores depende de si ellos quieren seguir o no quieren seguir. Hay un peor movimiento radicular y entonces dependerá del caso, nos viene mejor o nos viene peor poder hacer unos movimientos radiculares hacia un lado u otro, nos tendremos que ayudar de microtornillos, como decía Javier, o de técnicas auxiliares como son los power arms, y un gran inconveniente es que genera bruxismo y eso es así, hay que decirlo desde el minuto número 1. Vas a notar que aprietas, esto va, por lo general desaparece después y si no desaparece tendremos que acabar con una férula de descarga. Entonces, para mí quizás el peor inconveniente, porque yo es verdad que hago mucha desprogramación articular y al final hacer una desprogramación articular para luego poner un tratamiento que genera bruxismo es un poco contradictorio, pero bueno, en esas estamos, hay que intentar avanzar. Mi filosofía yo creo que es que la ortodoncia de alineadores ha llegado y es verdad, y nos guste o no nos guste, pues es un poco así, tenemos que aprender a utilizarla y lo que hay que intentar hacer quizás es predictibilizar los movimientos. Cuanto antes se produzcan, antes mejor. O cuanto antes pares e intentes averiguar cuándo está habiendo el error, pues menos le durará al paciente y más tarde consigues esa pérdida de motivación. Y nada, muchas gracias a todos. Gracias, María. Muy bien acabados los casos. Y a continuación, y ya para acabar esta ronda de participaciones, tenemos a la doctora Eva Marto.
Eva Martos trabaja en la clínica, en su clínica que es Olavide, en Jaén, y creo que ella nos va a dar el punto de vista de diferentes softwares. Tiene mucha experiencia, trabaja con diferentes softwares y lo que le ha permitido ver es las indicaciones de cada uno de ellos, para qué sirven y bueno, pues cuál le gusta más o menos. Así que os dejo con ella a ver qué nos cuenta. ¿Vale? Hola. Bueno, yo he entrado con demasiado protagonismo, la verdad. Gracias, Xavier. Bueno, os voy a intentar transmitir lo que yo sé de alineadores. Me voy a presentar brevemente porque la mayoría no me conocéis, ¿vale? Yo estudié en Granada. ¿Dónde tengo que darle? ¿Abajo? ¿Aquí? Vale. Yo estudié en Granada. Hice el máster en la Europea de Madrid, que Silvia Jiménez fue profesora mía y Javier también. Y luego hice un posgrado de medicina del sueño en el País Vasco. Pero antes yo venía de la rama de cirugía porque en cuanto acabé me contrató Pablo Galindo y me dio clase Betina, me dio clase Manuel, me dio clase David Gallego. O sea, estoy encantadísima de estar aquí con tanta gente con la que he aprendido tanto. Me certifiqué en Invisalign en 2009 con Cami Malekian. El año pasado me certifiqué en Spark con Manuel Román y soy miembro activo de SEDO y de otras sociedades. Bueno, vamos a hablar primero. He dividido mi presentación en dos. Primero, los alineadores que hacemos en casa y luego los sistemas de alineadores que nosotros conocemos y utilizamos. De los alineadores que hacemos en casa tenemos 3 sistemas que yo conozca, hay más. Cuando yo hice la formación con Jacobo Somoza, aprendimos estos 3 y era el de Nemo, el de 16 y el Blue Sky Bio. Independientemente del sistema que elija, independientemente de que te compres el programa o que elijas el Blue Sky que es free, es gratuito, tienes que tener una curva de aprendizaje, es obvio, pero tiene que tener una curva de aprendizaje también el personal de tu clínica, porque obviamente nosotros hacemos ortodoncia, tardamos 15-20 minutos como mucho en hacer una revisión y no podemos emplear en 2 horas en hacer un preparado de un modelo digital. Esto tenemos que delegarlo sí o sí. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que el modelo no solamente hay que moverlo, hay que prepararlo, hay que ubicarlo en los 3 planos del espacio, hay que limpiarlo, hay que recortarlo, hay que hacer la segmentación de los dientes, hay que ponerlo eje, ubicar los centros de resistencia, realizar el setup, el best fit con el CBCT si es lo que nosotros queremos, hacer esa fusión. Y sobre todo tenemos que saber biomecánica de alineadores porque aunque yo sepa usar el programa perfectamente, si no sé la biomecánica de alineadores que me lo suele estar dando la inteligencia virtual de Invisalign, si yo no sé seleccionar las etapas de movimiento, mis alineadores no van a funcionar, no van a ir bien. Entonces es importante que yo sepa en qué etapa va cada movimiento para que el movimiento sea eficaz, porque si no voy a intentar hacer un ahorro en clínica haciendo los alineadores en casa y al final voy a tener un sobrecoste no solo económico, sino en estrés. Y, en fin, yo ya tengo unos añitos y quiero vivir feliz. Así que es importante saber la etapa de movimiento, eso es muy importante. Como resumen, para los alineadores do yourself, los que haces tú mismo, tienes que conocer el programa de diseño, disponer de un sistema de impresión de modelo, un sistema de elaboración, de recortado y de empaquetado. Y todo esto tiene que ser con alta calidad, porque de nada sirve que tengamos unas superclínicas, que tengamos un buen currículum, que seamos buenos profesionales, si luego vamos a entregar un alineador en una bolsita de esterilización. Tenemos que tener un sistema elegante para entregar nuestros alineadores. Y os voy a presentar un caso, ¿vale? ¿Para qué lo uso? Pues yo lo uso cuando el paquete de alineadores se me ha quedado corto, ya no tengo más refinamiento y me supone más rentable hacer ese pequeño refinamiento en casa que pedir un paquete nuevo o pedir un refinamiento adicional. Pues entonces ya está. Para cuando se me ha quedado corto el paquete, lo pido. O cuando son casos súper leves que yo puedo hacer en clínica. Para eso utilizo yo el programa. El que yo uso en casa es el Clear Aligner Studio de 36, porque para mí es el más intuitivo, solo hay que darle a Next, Next, Next y ya está, y va solo. El programa de Nemo es muy completo, pero tengo que venirme a esta ventana y luego la de abajo y luego la de arriba, y cuando llevo trabajando 20 minutos se me cuelga la plataforma que es frecuente que se cuelgue, y entonces en mis manos, en las mías,
para mí es más fácil trabajar con el otro programa. Y como es un programa que no tengo que usar solo yo, sino que tiene que usar parte de mi equipo que me va a ayudar a hacer toda esa fase de segmentación, que obviamente yo no debo de emplear mi tiempo en hacerla, pues tiene que ser un programa sencillo. Bueno, este es el caso. Sería interesante calcular el coste por alineador, que ya nos lo ha dicho nuestra preciosa Alicia, pero... Y ya está. La segunda parte de mi presentación es que voy rápido porque Carmen nos dijo que teníamos 10 minutos. Y yo soy muy obediente. Además, soy la última. La segunda parte son los alineadores que no hacemos nosotros mismos, los no-home, ¿vale? Que, aun discrepando con gran parte de los ortodoncistas que hay hoy aquí, para mí son no limit, porque realmente con alineadores podemos hacer de todo. Otra cosa es que tengamos evidencia científica, que los que somos clínicos y nos dedicamos a estudiar mucho y a hacer revisiones sistemáticas que avalen nuestra práctica diaria y a revisar y a investigar en cada caso nuevo y a ver qué cosa última se ha publicado, no publiquemos y no se publique. Pero que el alineador puede hacer de todo o de casi todo, claro que sí, porque con un bracket y un arco yo voy a conseguir alinear y nivelar una arcada y el resto de oclusión lo voy a conseguir con elásticos, con auxiliares. El alineador hace lo mismo, me sujeta tridimensionalmente el diente, me alinea y me nivela. Y el resto lo tengo que hacer pues igual, usando un pensamiento ortodóntico y la biomecánica que nosotros sabemos utilizar. ¿Qué sistema de alineadores utilizo yo? Pues utilizo Invisalign, desde el año pasado utilizo Spark y Medical Fit. Os voy a enseñar algún caso. ¿Para qué utilizo Invisalign? Pues Invisalign tiene una gran trayectoria, sabemos que es el caballo ganador. Si yo lo hago con Invisalign me va a ir bien porque tiene además su inteligencia artificial asociada y me va bien. ¿Qué caso hacemos? Pues hacemos casos como este, un caso de corticotomías con reconstrucción alveolar, en el que en 8 semanas he descruzado una mordida cruzada. En solo 8 semanas. Este es el clinche que se hizo para ese caso. Os voy a decir en qué fallé, porque también fallé, no es todo genial. Cuando nosotros planificamos el clinche, pues tenemos que darle muchísimo movimiento a la zona de corticotomía y nada o poco movimiento a la zona que no tiene corticotomía, porque obviamente el cambio de alineador va a ser muy rápido. La zona que no tiene córtico no se beneficia de ese periodo, ese fenómeno regional de aceleración del movimiento, porque no hay inflamación y no se produce. Así que partíamos de así estaba Sergio en la primera visita y a las 8 semanas estaba así, que fue cuando tuvimos que parar el tratamiento porque se me había desajustado el alineador, ya que yo me había empeñado en introducir este 3, cuando realmente este 3 en 8 semanas no se introducía a la velocidad a la que se descruzaba la otra arcada. Para mí fue un error porque nosotros disponemos solo de 3 meses para tener ese fenómeno tan potente. Luego no va tan rápido. Entonces tuve que parar el tratamiento y no fue tan rápido la resolución como a mí me gustaría. Este es el segundo clinche. ¿No hay más? Vale, pues no sé, se ve que he cortado la presentación y he quitado algo. El segundo sistema que yo utilizo es Spark. Y os voy a explicar por qué me pasé de Invisa a Spark. Me pasé de Invisa a Spark por el Spark 20, por el paquete 20. ¿Por qué lo hice? Porque yo creo que Spark es una copia literal de Invisalign, solo que ha sabido coger a gente de referencia para atraer a profesionales y luego ha tenido una buena decisión, que es a todos los profesionales que vengáis el primer año os voy a dar el descuento máximo. De manera que mucha gente se ha pasado directamente a Spark. El paquete intermedio que ellos tienen, que a mí me gusta, son 60 alineadores. Entonces, claro, con un precio intermedio de Invisalign con el que solo tengo 14 más 14, pues tengo 60 alineadores repartidos en 3 tandas de 20, 20, 20, 20, con el que la mayoría de mis casos se solucionan. Este es un caso de Spark.
en el que había una desviación de línea media, el 41 un diente doble y luego este es el segundo el refinamiento que se hizo, porque aunque nosotros habíamos terminado bien el caso, la paciente quería que hubiese simetría entre el tamaño de 31 y 32 y el diente doble, y tuvimos que añadir espacio ahí. Y este es el caso montado. Nosotros hacemos siempre control de calidad de todos los casos y se hacen registros digitales de todo, se quedan archivados y se montó, se envió a las pacientes. Hay una desviación de línea media. Bueno, esos son las líneas que usamos. Centramos en línea media y añadimos ligeramente un poquito de composite a mesela distal del siguiente doble y luego pasaría a estética. Vale. Y el sistema de alineadores que yo utilizo para cuando el paciente realmente es un paciente que necesita vivir una experiencia, es decir, voy a hacer una planificación integral, a todos mis pacientes le hago planificación integral, pero es un paciente que necesita una planificación integral con una prótesis posterior. Pues a esos pacientes utilizo Medical Fit. Yo voy a explicar por qué. Porque ellos me hacen lo que yo necesito. Cualquier cosa que yo necesito me la hacen. Entonces, tengo esa facilidad de que me va a ir bien. La principal ventaja que tengo, yo la voy a explicar con este caso de planificación inicial, que es el último que os presento, ya con este acabo, ¿vale? Sé que es tarde. La principal ventaja que tengo es que me diseñan la prótesis y en función del diseño de prótesis que yo elijo, en función de ese diseño, me llevan el diente a esa posición, me colocan tridimensionalmente el diente en el espacio, o sea, el diseño de esa prótesis me la colocan tridimensionalmente en el espacio y luego llevamos los dientes a esa posición. Os voy a presentar el caso de Ana brevemente, ¿vale? Ella venía muy mal porque Ana había sido una paciente sufridora de ortodoncistas que no hacían planificación integral, tenía un diastema interincisivo muy grande, fue a un dentista que no hacía ortodoncia, hacía prótesis y entonces pues le puso unas prótesis para cerrar el diastema. Como el diente era muy cuadrado, pues se las cambió y le dejó ese triángulo negro, que si nos acordamos de Tarno, de otros autores que nos hablan del crecimiento de la papila, pues sabemos que ahí no va a haber papila porque es imposible que con esa distancia al punto de contacto eso le mejore. Además, como no está bien adaptada, había invadido el espacio biológico, le fue añadiendo trocito de composite, que sabemos que esto no se debe de hacer, y esta paciente pues venía en este estado. La verdad que hemos hablado antes de marketing, ¿no? Del boca a boca. Yo estuve en una conferencia de marketing emocional, de neuromarketing, que a mí me gustó muchísimo, que hablaba de que realmente al paciente lo que le llena es la experiencia de otro paciente. Esta persona va por la calle con la tarjeta de visita del dentista que le ha hecho esta barbaridad. Entonces, es importante que trabajemos integralmente, que yo soy muy buena en lo mío, que en cirugía pues cada uno es muy bueno en lo suyo, pero hay que tener una visión integral y hay que tratar al paciente con la calidad que nos gustaría que nos tratásemos a nosotros mismos. ¿Qué necesitaba Ana? Pues Ana necesitaba ortodoncia, pero fijaros, hay un retenedor lingual. También había invertido en ortodoncia. Esto es un cúmulo de cosas, ¿no? Yo te cojo, te hago lo que sé, y yo te cojo y te hago lo que sé. Y, en fin, al final, afortunadamente, aterrizó nuestra clínica, le hicimos una planificación integral, le hicimos un cambio de provisionales, que aquí ya lleva los provis, y nos apareció la paciente, ahora sí, con sonrisa gingival, porque ahora sí que sonríe, ¿vale? Como nosotros somos multidisciplinares, tenemos toda esa caja de herramientas para tratar una sonrisa gingival. Un segundito que la voy a volver a poner, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Es una paciente ortognática que no quiere operarse. Le hicimos una poligrafía respiratoria, porque en clínica hacemos medicina del sueño, para comprobar que la podíamos camuflar. Porque, claro, si yo camuflo una clase 2 y es quirúrgica, pues si yo la camuflo, pues no le estoy haciendo ningún favor. Entonces, comprobando que su vía está bien, que no tiene apnea del sueño, pues iniciamos el camuflaje, aunque sabemos que lo que necesitaba era un LEFOR, ¿vale? Un LEFOR 1. ¿Qué otras herramientas tenemos? Pues podemos hacer un alargamiento coronario. Yo me quito ahí un poquito de hueso, me meto, espero que eso mejore
y luego le coloco una prótesis nueva. ¿Qué más herramientas tenemos? Pues podemos hacer un lead reposition, ¿vale? Que cuando yo hice esta revisión ya se hacía con metacrilato. Cuando yo aprendí a hacer el lead reposition, que lo aprendí con Antonio Sáez Pardo, que es el miembro que habéis votado todo y que entre, lo hacíamos cosiendo, pero no, ya se hace con metacrilato. Y también tenemos la opción, aunque en realidad no debemos, de poner un poquito de Botox. Pero nosotros, que somos ortodoncistas y amamos los dientes y no los lesionamos ni nada de eso, lo intentamos todo curar, nos decidimos poner unos alineadores y unos microtornillos de Chan. Y esto es lo que a mí me hace Medical Fit, que no me hace ningún otro sistema. ¿Qué es lo que me hace? Me diseña la prótesis. Yo quiero estos dientes, porque esta paciente es una paciente tímida, no le puedo poner una sonrisa agresiva, no le puedo poner unos caninos marcados. Entonces, diseño estos dientes, que son los que a mí me gustan, los coloco tridimensionalmente en el espacio y luego llevo el diente a esa posición. Si ese diente no estuviese tallado y luego yo tengo que añadir una carilla, el tallado obviamente iba a ser mínimamente invasivo. En este caso no, porque ya la paciente venía destrozada. Y bueno, y eso es lo que hacemos. Lo movemos primero diseñamos la prótesis, la colocamos tridimensionalmente y luego movemos los dientes a esa posición. Este es sana al inicio, con el cambio con los provisionales, y esto es como terminamos, que estos son provisionales a los que yo le he ido haciendo un IPR programado. Esto hay que cambiarlo por unos definitivos. Lo que pasa es que eso ya se sale de lo que era la ortodoncia de hoy. Así que hay que hacer planificación integral. Vale, bueno, pues así estaba Ana y así termina. Quiero dar las gracias a mi equipo, ¿vale? Son todos maravillosos, buenas personas y son geniales. Estoy muy agradecida. Llevamos con la clínica casi 20 años y son personas, bueno, en fin, son todo casi parte de nuestra familia, son gente muy buena. Y quiero darle las gracias a vosotros porque yo soy muy friki y me gusta rodearme de gente tan friki como yo. Así que muchas gracias por admitirme. Muchas gracias, Eva. La verdad es que nada, ha estado muy bien y sobre todo admirar que hayas conseguido formar a todo tu equipo con tanto software que empleáis, cuando ya a veces con uno o dos ya se vuelven locos, así que enhorabuena. Y vamos a pasar a la parte del debate, ¿vale? Gracias a los 4 por las presentaciones y vamos a empezar un poco con la parte de preguntas. La idea al final es que no sea como la típica mesa redonda de un congreso, sino que sea, así lo he creído yo conveniente, ¿no? Que sea un debate abierto para que nos pueda aportar la mayor parte de información, ya que nos conocemos todos, ¿no? Entonces, sí que había preparado 2 hojas para pasarlas en ambas partes de la sala y que cada uno fuera escribiendo preguntas, de tal manera que yo, mientras tanto, voy preguntando a los ponentes, luego esas preguntas pasan a la parte de delante y, Isabel, te ha tocado, te voy a pedir que me ayudes para eliminar aquellas que ya se hayan preguntado y así sea más productivo, ¿vale? Os había visto muy participativos, no sabía si pasarlas o no, porque digo, si no levantamos la mano, que eso también está abierto y se pueden hacer igualmente, ¿vale? Voy a ir preguntando, la primera pregunta sería, ¿hacia dónde creéis que va la ortodoncia en general y hacia dónde pensáis que va la ortodoncia, específicamente cuando hablamos de la ortodoncia con alineadores transparentes? Quiero que sean respuestas de 1 o 2 minutos, así que si queréis empezamos contigo, Alicia, vale. Ya que has sido la primera, pues y habláis respecto todos. a la ortodoncia con alineadores transparentes, yo creo que va enfocada todo al desarrollo de este tipo de programas y a que cada clínica pues tenga su propia autonomía con los alineadores. Y al final es una planificación integral dentro de la clínica y lo que decía Eva o Javier, que hay que tener esa biomecánica, y al final tenemos el conocimiento de ortodoncia, el conocimiento de biomecánica de alineadores, simplemente es empezar a manejar programas nuevos, porque esas 2 bases ya las tenemos y es irse formándose en manejar esos programas, y el diagnóstico, el estudio y todo el paciente, eso no cambia. Simplemente seguimos avanzando y en la tecnología que nos ofrece, pues yo creo que va encaminada así. ¿Vale? Yo pienso exactamente lo mismo. Vale. Sí es cierto que creo que debemos de abrazar todas esas técnicas que están viniendo nuevas como SPAR para coger la parte pues, que sea más interesante para nosotros, no estar solo con Invisalign, pese a que sea picker de Invisalign, pero tengo claro que, bueno, que al final todas las casas son parecidas. Siempre intentan, cuando hablas con ellos, ponerte un poco en la situación de, no, nosotros somos diferentes a los otros, pero al final sí es cierto que es una empresa multinacional americana y que va cambiando, y al final los que están ahora, pues probablemente a lo mejor dentro de un tiempo están incluso en la competencia.
Después sí que creo que también, como comentabais, con el tema de los alineadores, que tenemos que empezar a hacerlo nosotros, y que al final es probable que sean las mismas casas estas como proveedores de software, que nosotros podamos fabricarlo en la clínica. Y nosotros veremos también cuántos alineadores fabricamos, porque la verdad que se está haciendo un derroche de material tremendo, porque cuando pides un full y a la mitad vuelves a pedir otro, y a la mitad pues son todos los modelos, todo, que eso no tiene mucho sentido ni es muy sostenible tampoco. Entonces creo que tenemos la obligación de ponernos las pilas y estar ahí en el candelero. Vale. Ana María. Yo no sé si a lo mejor en un futuro los precios bajarán de las casas, porque al final Invisalign, digamos, como fue el pionero, marcó sus precios y en base a sus precios han ido como saliendo casas comerciales, que la realidad es que cada vez hay más casas comerciales, más alineadores, y que a Invisalign se le ha acabado ya la patente y están alcanzando un poco su éxito. Entonces, yo creo que a lo largo que vaya pasando el tiempo bajará un poco los precios tanto de Invisalign como del resto, aunque Invisalign parece estar un poco reticente al respecto. Y yo creo que al final acabará siendo como quien compra una marca de implantes o compra otra. O sea, al final, pues a lo mejor yo trabajo con esta casa y ya está. Con respecto a hacerlo en la clínica, sí, lo que pasa que, claro, tienes que formar el equipo, porque qué pereza, si no. Sí, o sea, esa quiero decir, pereza. teniendo la modalidad Esa de pereza. tener una empresa que lo hace por ti, ¿para qué vas a hacer todo eso, no? Esa es la pereza, Entonces yo esa sí. parte, por ejemplo, sí que la veo más lejana. A lo mejor para tratamientos que fuesen como un Express, un i7, sí que lo veo como más factible, Sí. porque haces pocos alineadores o algo así, pero meterme en un full ahora mismo... Yo, por ejemplo, full actualmente no hago. Ya lo has dicho. Lo derivo todo a Invisalign, pero sí que conozco clínicas que el 100% lo hacen ya con... Pero claro, eso ya es una organización, un control, Sí. que yo todavía eso no llego. Sí. Yo tratamientos cortos sí que la verdad que lo recomiendo porque funciona muy bien. Claro, y que- y al es final, verdad que no necesitas más. tú cuando te llega el CleanCheck te sientas 20 minutos, lo miras, 3 días, te lo devuelven 20 minutos y al final me siento 40 minutos y planifico el caso de principio a fin, pero ya está planificado. Claro. Ya lo envío a imprimir y ya está. Sí, es verdad. Ya me olvido. En un día he hecho el caso y me olvido. No, tengo que esperar, jolín, 3 días para Ya. que me envíen el CleanCheck. Ahora, eso es verdad, es ¿sabes? Entonces puedo también planificar los tiempos para los pacientes. Es verdad. Que eso también es una autonomía que las casas comerciales nos la quitan. Eso es súper importante, porque Eso. hoy día todo el mundo quiere la cosa ya, y tú, si lo haces en tu clínica, puedes tenerlo ese mismo día, o igual que, bueno, que con temas toda la tecnología, pues una incrustación, si tienes la fresadora, puedes hacerla también en el Total. momento. Con esto igual, la gente no quiere esperar un mes a que llegue su Invisalign, lo quiere ya, y si es un caso sencillo, lo sí, puede hacer en la clínica. yo he encontrado también la ventaja en casos multidisciplinares, porque yo puedo parar el tratamiento, le colocan los provisionales, puedo escanearlo otra vez y al día siguiente ya tiene las nuevas férulas. No tengo que depender de mandar a Invisalign Ya. otra vez. Entonces, para esos casos también lo veo muy buena ventaja en ese aspecto. Sí, eso es Eva. una buena ventaja. Dinos tu opinión. Vale, ¿para dónde va el futuro de los alineadores? ¿No? De la ortodoncia primero y luego de la ortodoncia con alineadores A ver, transparentes. yo creo que la ortodoncia con alineadores es el futuro, o sea, el pasado, porque ya llevan más de 20 años, el presente y es el futuro. Otra cosa es que los que somos ortodoncistas y nos hemos formado y hacemos ortodoncia real, trabajando pues todas las funciones del paciente, la respiración, la postura, dejar una buena oclusión, que nuestra TM no sufra, nos sintamos un poco intimidados por otros compañeros que no se forman y usan los alineadores como alineodoncistas, y sobre todo por las empresas que venden los alineadores a casa. Nos sentimos súper intimidados por eso, porque sabemos que van a hacer mucho daño y van a hacer mucho mal, y no solo a nuestras clínicas y a nuestra economía, sino al paciente, y eso debería de tener algún tipo de regulación, y nosotros como sociedad como asociación deberíamos poner nuestro granito de arena a nuestras sociedades científicas para que hubiese una regulación sobre eso, porque si no se regula vamos a tener muchísimas claro, iatrogenia, muchísimas iatrogenia. Y luego no van a culpar a ese compañero que le ha hecho la ortodoncia que no tiene la formación, o a esa empresa que le ha mandado los alineadores. El problema va a ser de la ortodoncia en general. Y nosotros como gremio deberíamos de poner ahí algún límite y diferenciarnos y decir, no, es que yo estoy usando alineadores porque con alineadores te voy a hacer la misma ortodoncia que te puedo hacer con brackets, pero te la tengo que supervisar yo. Yo tengo que ir guiándote y tengo que ir llevándote. Como los brackets hay que colocarlos, es como algo más ortodoncístico, ¿no?
lo hago yo porque he aprendido a colocar brackets en el centro de la corona. Pero como un alineador lo puede meter cualquiera en boca, porque entra, pues claro. Sí. Pues parece que no necesitas la formación ortodóntica que realmente necesitas. Y para trabajar con alineadores no es que tengas que tener formación ortodoncia, que tienes que tener formación en ortodoncia y en biomecánica de alineadores. Claro, si no, no llega. Siguiente pregunta. ¿Que tenéis alguna limitación a la hora de emplear este tipo de tratamientos? ¿Los veis que tengan, pues eso, este tipo de tratamiento no me atrevo, es ortoquirúrgico, prefiero emplear el bracket? ¿Cómo lo hacéis en la clínica? ¿Tratáis todo tipo de maloclusiones? Yo, por ejemplo, pues lo que son temas de extracciones, enderezamientos radiculares. A ver, yo la verdad que me gusta bastante trabajar con las dos técnicas, seccionales y luego alineadores. Por ejemplo, enderezar un molar, le pongo un seccional y luego si quiere el paciente le coloco alineadores. Entonces, no es una técnica u otra, sino también la combinación de las dos me parece también un punto muy fuerte que hay que tener en cuenta, porque a veces el paciente quiere llevar alineadores, pero yo no sé traccionar de un canino incluido con alineadores. Entonces le digo, mira, vas a llevar unos meses brackets y luego vamos a terminar con alineadores, ¿vale? O casos de extracción, eso sí que lo hago todo con brackets, o sea, yo en mis manos. O, por ejemplo, Javier o María. No, vamos, yo también estoy mucho más cómodo con muchos casos tratándolo con brackets, me saca completamente mi zona de confort cuando son casos de exodoncia hacerlo con Invisalign, porque tengo mi biomecánica ya muy bien, por lo menos la tengo muy clara yo en mi mente. Y con Invisalign pues tengo que buscar herramientas para poder llegar al mismo sitio como cuando voy a traccionar de un canino. También es cierto que hay cosas que prefiero hacerlas con Invisalign, como por ejemplo esa mordida abierta como la que puse en el primer caso, y cosas que tardó mucho menos, y al final yo creo que lo que no debemos de olvidar nunca es que la biomecánica es fundamental para cualquier tipo de caso, para llegar a buen puerto, y que lo importante somos nosotros. Cuando yo me acuerdo que estaba en el máster, hablaban de los brackets inteligentes de Damon y todo eso, y digo yo, ¿qué inteligente va a ser el bracket indudablemente? Pues nada, pero que tenemos que poner en valor que al final los profesionales somos los que dirigimos y los que conducimos el tratamiento, y que bueno, que lo importante es que nosotros con la herramienta que sea, pues sepamos aplicar esa biomecánica. Yo se lo digo mucho a los pacientes, porque siempre muchas veces buscan ¿qué es lo mejor? ¿Esto o lo otro? Pues mira, para tu caso es mejor Invisalign, para tu caso es mejor bracket. ¿Que puedes hacer de todo? Prácticamente sí, pero algunas veces la complejidad de la cantidad de herramientas auxiliares que tiene que utilizar no se ve para nada justificado. Vale. María. Yo, por ejemplo, no me metería en un quirúrgico ni de broma con Invisalign, para empezar, porque nunca sabes lo que puede pasar en una cirugía. Imagínate que te viene con una infraoclusión posterior. ¿Qué haces en Invisalign? Pues sueltas alineadores, elásticos de asentamiento y ya está. Pero como hagas eso en un quirúrgico, adiós a la cirugía. Entonces, un quirúrgico a día de hoy yo ni me lo pienso. Caninos incluidos tampoco, porque ya bastante me cuesta con brackets que queden perfectos, sí, como para que ni siquiera nunca quedan perfectos, como para encima meterme con alineadores. Que a lo mejor en algún momento lo haré, pues seguro, porque yo en el fondo también soy un poco lanzada con eso, pero es verdad que no me gusta, intento como también pintárselo fatal al paciente, como esto va a ser muy largo, muy complicado, pero bueno, porque quizá a lo mejor lo manejamos. ¿Se os alargan un poco más este tipo de casos con alineadores en relación a los tratamientos con brackets? No ¿La tanto. misma duración? No tanto, pero yo quizá por eso, porque paro antes de terminar, porque en el momento que desajuste ya hago refinamiento. Entonces, a ver, sí que se alargan un poco, pero igual que se te puede alargar quizá un tratamiento de brackets que te vaya un poco mal. Pero yo intento que los casos complejos, extracciones, sí me estoy metiendo en casos de extracciones con Invisalign, pero solo en los que la inclinación coronal me va a venir bien para donde tiene que ir ese diente. Si tengo que hacer un movimiento radicular de una clase 2-1 simplemente por compensación ortodóntica en vez de cirugía, pues hombre, sé que esa mesialización posterior, a lo mejor no tanto la retrusión anterior, pero la mesialización posterior me va a costar mucho más. Entonces, ¿para qué me voy a meter en ese fregado si puedo hacerlo con brackets? Que a lo mejor dentro de 20 años los brackets son impensables, entonces ya veremos qué hacemos en 20 años. Pero a día de hoy es lo que hago. Vale. ¿Y en tu caso, Eva? Yo he dado mi opinión. Yo creo que con alineadores no hay límite. Se puede hacer cualquier caso. Yo tengo un caso de Invisalign, que no lo he traído, de tracción de 3 caninos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que avisar al paciente que van a ser muchos alineadores, pero no van a ser alineadores porque el caso sea complejo con alineadores. Es que es un caso complejo
independientemente de la técnica que yo utilice. Y yo sé que traccionar de ese canino me va a requerir de colocar unos micros, de hacer una aparatología auxiliar, de usar unos elásticos. Y si pongo brackets también. Entonces... Sí, lo malo es que dependes más del paciente, ¿sabes? Porque en un canino incluido dices, venga, pues tiro desde aquí hasta aquí, pum. Y con los alineadores le tienes que decir, te tienes que enganchar el elástico y llevarlo hasta el microtornillo para que haga efecto de tracción, ¿sabes? Como que esa es la parte mala, No, pero... que dependes del paciente. Eso es lo que yo veo, ¿eh? No tanto a lo mejor la biomecánica, que también, pero el depender de ellos. Es que en No, todo, claro, que su la vida primera hay que- visita, o sea, en la primera visita, primera clase de Sí, sí. odontología, historia clínica, hay que ver qué pacientes ¿Qué tipo de seleccionas paciente? para cada Efectivamente, tratamiento. a eso voy. Y Pero, los por pacientes ejemplo, que los están casos para- ortoquirúrgicos los realizas con alineadores, ¿tienes alguno? No. Yo tengo Vale. caso de ortognática, pero lo he hecho todo con Con brackets, ¿no? Sí, Vale. porque además el cirujano con el que yo trabajo No le va. nada, me regaña si no le he puesto bien y tiene que meter algún tornillo adicional. O sea, Vale. no. Quizás es más eso, ¿no? Como que depende del tratamiento, sí, pero depende mucho como de qué tipo de paciente, no tanto qué tipo de tratamiento, sino qué tipo de paciente. Claro, pero en realidad lo que estamos comentando es que el límite lo estamos poniendo nosotros, porque si no hago ortognática porque mi cirujano no sale de su línea de confort, no hago canino incluido porque no quiero salir de mi línea de confort. Ya. Claro, sí, Sí, yo veo un caso, Lo he visto. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es formarnos más, salir de nuestra línea de confort, ayudarnos de profesionales que ya lo hagan y hacer que evolucione hacia una odontología que sea más cómoda. No hay que dejar los brackets, por supuesto que no, porque hay un perfil de paciente que necesita brackets. Y os voy a poner un ejemplo muy cercano, que es mi hijo Germán. Yo le puse Invisalign, no colaboraba, no tengo autoridad porque no soy su dentista, soy su madre, y lleva sus brackets, mi niño, y ya está. Entonces, no hay que desechar los brackets, El tema solo hay que adolescente. elegir el paciente que realmente lo necesita. Vale, os voy a hacer ya una pregunta particular a cada uno. De los softwares que hay ahora en el mercado para hacer los alineadores in-office o home, ¿con cuál te quedarías aparte del que conoces más? ¿Vale? Y con respecto a impresoras, también un poco dinos lo que hay en el Vale. mercado y con cuál te quedarías. A ver, la primera pregunta es compleja, porque yo he probado 3 softwares y ahora me quedaría con uno que se llama Archform. Ese es americano, pero mi falta que tengo ahí es que no me deja secuenciar los movimientos y a mí me parece eso vital en un tratamiento de ortodoncia con alineadores. Y Nemocast es que, a ver, sí que es un programa complejo, pero desde que yo lo empecé a utilizar te sacan actualizaciones todos los días y ya pues va todo más ligero en cuanto a segmentación, ya no se cuelga tanto el programa, te dejan incluir ahora las raíces del CBCT. Entonces, no sabría decirte, no tengo software ganador aún, porque es que estoy expectante a un poco a todos, porque igual el año que viene ya estoy trabajando con Nemocast y estoy trabajando con FreeShape porque ha avanzado mucho más. O sea, no descarto. ¿Impresoras? Nada. Impresoras, yo las que recomiendo, yo trabajo con Frozen, 2 Frozen y Anycubic, creo, sí, Anycubic. Y son impresoras que son baratas, 600 euros Frozen. Me dejan imprimir 6 modelos y lo que digo, para este tipo de tratamientos no necesitamos un detalle como la Forlabs que nos saca todo perfecto, porque aparte yo no quiero que el alineador sea excesivamente retentivo para el paciente. De hecho, aumento la altura de capa para que sean mucho más eficientes y me impriman más rápido y van estupendamente, ¿eh? Yo no recomiendo que sean más caras porque no te sale rentable. Para hacer muchos modelos y si se rompen no tienes un servicio técnico igual como la Forlabs, pero es que te compras otra por 400 euros. Vale. Sé de la casa coreana que has comentado que va a imprimir directamente los retenedores porque es lo que estamos esperando todos ansiosos, pero de momento no ha salido. ¿Cuándo tienes previsión? Porque a mí no me han dado fechas. ¿Sabes cuándo más o menos crees que podrá salir este tipo de tratamientos? Bueno, lo primero es que, por lo visto, en algunos países no estamos homologados y ya ve quién tiene narices de probar con sus pacientes ese producto para que después se pongan malitos y tengamos un problema. Pero creo que lo que va del año que viene ya hay una empresa catalana, lo que pasa es que tiene que enterarme bien, os lo puedo decir cuando lo sepa, que va a sacar también el producto, pero el problema es la homologación sobre todo. Hay una también que se llama 3D Resin que también imprime alineadores. Pero claro, esto es lo que dices tú, a ver
como te fías de ahora de repente imprimir alineadores, yo dejaría esperar que lo vayan probando los chinos y ya que nos venga aquí. Que se homologue y luego ya lo haremos al Exacto, seguro, ¿no? sí, sí. Vale. En el caso de María, ¿crees que es un tratamiento o un tipo de paciente, perdón, el que quiere este tipo de tratamientos? ¿Ves que son más peculiares, más exigentes, se quejan de refinamientos? ¿Cómo ves a este tipo de pacientes que piden alineadores transparentes? Yo no sé si es que a lo mejor en Madrid vivimos otra cosa, ¿eh? No tengo ni idea, pero es verdad que desde hace unos años la palabra Invisalign, es que ya ni alineadores, la palabra Invisalign sale en la primera consulta. Entonces siempre es como... o sea, hay como dos tipos de pacientes, el que directamente te dice que brackets ni los sueñes, el que está abierto un poco a todo lo que tú le ofrezcas y el que te viene ya directamente pidiendo Invisalign. ¿Cuál era la pregunta? Si creías que el tipo de paciente que tratamos con alineadores transparentes es un poco más exigente o da más problemas o se queja más. Es un poco más especialito. Yo creo que quizás sí, como el que... Y quizá va un poco ligado a la estética, ¿no? Como el que se pone brackets... le da más igual. Sí, quizá le da un poco más igual todo, ¿no? Y el de Invisalign, bueno, es que no creo que esté ligado, porque es verdad que es que hay de todo. Hay el pesadito de... es que un poquitito más y cosas así. Y el de los brackets, que luego también... Es verdad que yo, por ejemplo, trato mucho más adulto que niño, y a mí el adulto me parece mucho más exigente que el adolescente, evidentemente. Me gusta más tratar a adultos, pero son mucho más exigentes. Entonces quizás lo identifico más con un tema de edad que con un tema de técnica. Vale. Y Eva, tipo de software de con todos los que trabajas, dime con cuál te quedarías si tuvieses que elegir uno. Pues que depende, esto hay que, como el paciente, hay que individualizarlo. Depende del uso que le vaya a dar. Si solo quieres probar y ver si te gusta, pues te metes en la plataforma de Blue Sky Bio, te trastea el programa que es gratuito y ves si eso va a ser rentable para tu clínica. Si ves que lo puedes hacer, lo ideal es que tengas un software que sea súper fácil. Para mí el más fácil es el de FreeShape. Porque es solamente darle a la ventanita de next, 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 next y ya está. Te individualiza los dientes, ya te lo hace automáticamente, te hace el recortado de la encía. O sea, hay un montón de procesos que antes teníamos que hacer manualmente y que con otros software aún se hacen manuales, que se te lo hace automático, aunque lo tienes que supervisar porque puede tener algún error. Entonces, esto depende del uso que le vayas a dar. Si no sabes todavía lo que va a hacer, pues no te compres el programa, trastéale a uno que sea free. Y si estás súper decidido, pues cómprate un programa fácil porque sabes que el 80% del tiempo de ese programa no lo va a usar tú, lo va a usar alguien que te lo va a dejar a ti todo, nada más que para que haga el movimiento. Una pregunta para Alicia. Si haces los casos sencillos con alineadores caseros, ¿pierdes descuento con Align? ¿El balance final económico merece la pena con el tiempo que conlleva? Claro, todo... A ver, el balance final económico para mí sí que merece la pena. Pero claro, esto hay que estudiarlo individualmente en cada clínica, porque, por ejemplo, yo sigo manteniendo el descuento, pero igual hay otras clínicas que si se decantan por otras técnicas, pues van perdiendo descuento. También es hacia dónde quieres enfocar tú el futuro en la ortodoncia en tu clínica, yo creo. Vale. O bien para Eva o bien para Alicia, hacer las férulas en clínica, marco legal, tratamientos con alineadores home. Yo creo que de marco legal que podemos hacer los alineadores en clínica porque no es una prótesis en sí, es un sistema que usamos para tratar al paciente y llegar a un mejor resultado. Entonces, como no se considera prótesis, yo creo que sí se puede hacer en clínica. Otra cosa es la impresora que utiliza y el humillo que suelta. Es decir, ¿dónde ubico la impresora? Porque yo sé que esto está emitiendo una toxicidad que no sé si yo quiero estar respirándola todos los días. Vale. ¿Qué nivel de predictibilidad tiene por sí los alineadores in-house frente a los de casas como Invisalign o Spark, que ya son más consolidadas? Es que los alineadores en casa depende mucho de la destreza de la persona que lo hace, porque tú individualizas los dientes, pero si luego no seleccionas bien la etapa de movimiento, no te van. Y sin embargo, si tú ya tienes un sistema de alineadores como es Invisalign, que lleva mucho rodado y tiene su inteligencia artificial que sabe qué movimientos tiene que secuenciar en cada momento, sabes que eso va a ir bien. Entonces, tienes que formarte mucho si vas a hacerlo en clínica, tienes que formarte mucho en biomecánica y saber secuenciar los movimientos bien. Si los secuencias bien,
O sea, no hay nada mejor que tú puedas hacerlo y tenerlo en el acto, porque sí es cierto que lo que nos fastidia mucho a nosotros es parar un tratamiento, enviar un clinche, otro porque no me gusta, y mientras lo recibo pasado 1 mes y medio. Entonces, si ese tiempo yo lo puedo acortar a nada, a 3 o 4 días, eso es genial. Yo, por ejemplo, comparado los Express y Lights que he hecho en clínica, pues prácticamente mismos resultados. Y al final es lo que decía Eva, si sabes la biomecánica y la secuenciación de movimientos y luego haces las sobrecorrecciones en rotaciones, pues ¿por qué va a ir mal? Vale. Con los alineadores, ¿no creéis que hay una ausencia de control de la relación diente-hueso? Cualquiera de los 4, ya que vosotros habéis hablado más, si queréis, Javier o María. Bueno, ahora con el Pues CBCT. bueno, ahora ya se está incorporando el CBCT, ¿no? Siempre eso te da más información, pero en principio si biomecánicamente sabes las limitaciones que tiene y tiene un cuidado a la hora de hacer las expansiones, respeta la biología y después también te asesoras del periodoncista y lo planificas con él, no tienes por qué tener ningún problema. Otra cosa es que consigas a lo mejor lo que puedes conseguir con los brackets, te cuesta a lo mejor más una cosa, otras menos. Vale. Sí, estoy de acuerdo. Al final lo que cuenta es el diagnóstico inicial, entonces con un estudio inicial tú sabes cuánto puedes expandir, cuánto puedes protruir o no. Entonces dependerá un poco de tu planificación del tratamiento, perderás ese límite o no. Claro. El diga esa pregunta, yo sí que tengo luego una pregunta, a lo mejor quizá para todos, porque es una eterna... ¿La digo o no? Dila, sí, Vale. para eso estamos. Se dice mucho, ¿no? Como que los alineadores son perfectos para pacientes periodontales. Y esto es como Yo algo también como tengo esa duda. que se dice mucho. Está como el paciente periodontal, que yo no tengo ni idea de los estadios ahora, los nuevos, pero bueno, el poquito, ¿no? Qué fenomenal, se pone alineadores, tal. Y está el grande, el de tiene una pérdida de inserción enorme, expone la mitad de la raíz prácticamente. Yo me metí en un caso de esos con Invisalign y no lo vuelvo a hacer, porque... Y fue porque me insistió la paciente y dije, bueno, venga, pues nada, vamos a probar. O sea, yo qué sé, cada vez que se quitaba el alineador, Llora. o sea, digo, claro, si es que si esto pasaba con los brackets, ¿cómo no va a pasar con...? Cada vez que se quitaba el alineador yo sufría por esos incisivos, decía, Dios mío, esto hay que pararlo ya. O sea, que me estaba dando un patatús. Al final acabamos, es verdad que la paciente encima era un desastre y le valió todo, pero desde ahora, cada vez que veo a un paciente periodontal, y me dicen eso, como, no, sí, me han dicho que esto es muy bueno para la higiene y tal, y digo, bueno, sí, pero hasta cierto punto, porque con esta movilidad no me meto contigo con alineadores ni de broma. Y esto quizá va ligado un poco a la pregunta inicial de ¿todo el paciente vale? Pues, por ejemplo, para mí un paciente periodontal no vale. Entonces, un paciente periodontal inicial sí vale, pero uno más avanzado no vale. Y no sé si el resto de ortodoncistas que estáis... Los que estáis aquí, sí. Yo Claro, tengo- contesta. Yo tengo la misma Yo tengo duda, una opinión, O una sea, opinión yo- al respecto, digo que por la experiencia y por lo que he oído a muchos compañeros que llevan mucho tiempo usando también Invisalign, que los pacientes periodontales efectivamente es como la patata caliente que al final con Invisalign Claro. tiene más riesgo porque cuando ya tienen cierta movilidad, uno de los problemas es la inserción y la desinserción del alineador. Si te lo quitas desde atrás, ese movimiento va y ven es malísimo para los dientes. Con los brackets, al estar todo el tiempo por los dientes que no te lo quitas para comer, pues no tienen tanta movilidad. Es cierto que cuando ya llegas a unos niveles periodontales, sobre todo de movilidad, es más fácil que puedas perder el diente si no lo tienes controlado. Después, cuando haces el diseño, también tienes que intentar que no sea tan retentivo, tienes que tenerlo en cuenta. Es decir, que tiene que tener una serie de cosas en cuenta a la hora del paciente periodontal, que si las tienes en cuenta y está controlado periodontalmente, no tienes por qué tener problemas. Si me ha pasado con algún paciente que lo he tenido que parar durante el proceso porque el periodoncista me ha dicho, Javier, ya hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? No sigas porque esto ya tiene una movilidad que no me gusta nada. Y lo hemos ferulizado y lo hemos dejado. Pero si lo hace con unas pautas, y no es un caso de él que dices tú, el más alto, el más grave de todos, pues sí que se puede, siempre que protocolice mucho y le explique cómo se quita, se inserta y se desinserta el alineador, nunca desde atrás, siempre que no sea muy retentivo. ¿Pides los alineadores más cortos? Sí. A mitad de corona clínica. Pues a lo mejor no tanto, pero casi. Depende, claro, que también muchas veces tiene una super corona con la raíz y todo, pero Y sí. disminuyes velocidad de tratamiento. También, sí, sí. Pero te metes. Depende. Está Yo claro. siempre le pregunto al periodoncista que si me da el visto bueno, lo que vamos controlándolo y lo monitorizamos. Pero sí, me suelo meter, salvo que tengan una movilidad muy grande, porque sí está claro que es más fácil que te pierdas el diente con Invisalign, sobre todo cuando tiene mucha movilidad, que con brackets por eso, porque cuando vas a comer te lo quitas y con los brackets nunca te lo quitas. Entonces Que están digo, todo el en tiempo. una de estas se quita el diente. Ya. No te creas que no será así. Que nos conteste Isabel también. A ver, No, quiere bueno, yo os voy participar. a Tienes dar un mucha poco mi experiencia. opinión. Yo, pues no sé si el 80% de mis pacientes son adultos con periodontales y
Y entonces, bueno, pues sí trato pacientes con periodontitis estadio 3, con periodontitis estadio 4, y yo os diría que los alineadores, uso alineadores en adultos, pero la utilización o no de la utilización de alineadores o de brackets va a depender del nivel de inserción. Es decir, yo no estoy en contra de los alineadores si tengo un estadio 1, incluso un estadio 2. Pero cuando os leéis la literatura que dicen que los alineadores son estupendos para los pacientes adultos porque permiten una buena higiene, cuando vais a analizar los criterios de exclusión, normalmente incluyen pacientes entre 18 y 60 años y excluyen a aquellos que tienen antecedentes de periodontitis. Sí. En la literatura, ahora mismo, solo existen 2 artículos que comparan el tratamiento con alineadores y el tratamiento con brackets en pacientes con periodontitis. Cuando uno es el de Han y otro es el de Bu. El de Bu está en chino, o sea que no puedo deciros porque está sin traducir. Pero el de Han utilizan 35 pacientes a los que le explican, los someten a tratamiento de ortodoncia durante 1 año y les explican lo que es el tratamiento con alineadores y el tratamiento con brackets. Y el paciente elige el tipo de tratamiento que quiere. Bueno, al final del artículo veréis que hay varios pacientes que lógicamente eligen el tratamiento con alineadores. En las limitaciones pone que se necesitan más estudios porque la gente que elegía tratamientos con alineadores, al ser pacientes con periodontitis, por supuesto no eran periodontitis estadios 3 y 4, eran periodontitis con al menos 3 localizaciones de pérdidas de 3 milímetros, en bolsas de 3 milímetros como mucho, ¿no? Pero en esos pacientes hubo que recomendarles, incluso algunos en mitad del tratamiento tuvieron que pasar de la utilización de alineadores a la utilización de brackets por una cuestión de ética profesional. Entonces, si miráis la literatura, no hay estudios comparativos entre pacientes con periodontitis y pacientes con brackets, porque en el momento en que están con la férula a tope, tenemos una fuerza máxima, una fuerza de 100, y cuando se quitan el alineador, esa fuerza baja a 0. En pacientes periodontales con una pérdida de inserción, el centro de resistencia migra hacia apical, entonces los momentos de fuerza que se crean son altísimos. Entonces, mi experiencia es que en pacientes, al menos pacientes con periodontitis estadios 3 y 4, no os arriesguéis a utilizar los alineadores. Por mucho que os digan que la higiene mejora. John, ya sabes las siguientes para la Complu. Los siguientes estudios para la Complu. Vamos ya con la última pregunta, las demás han dado por repetidas y cerramos el debate, a no ser que haya alguien o que nos hayamos dejado alguna pregunta y algo quede en el tintero y se quiera preguntar, con lo cual vais ya preparándoos, ¿vale? La última sería si consideráis que sería interesante que BQDC tuviera nuestro propio sistema de alineadores con la intención de reducir costes. Sí. Sí, ¿por qué no? De reducir coste y de reducir tiempo. ¿Lo veis factible? No, porque una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa, pues eso, claro, si es factible, qué deberíamos hacer. Un poco. Aquí podemos decir juntos hacemos más, ¿sabes? Porque al final, entre toda la sabiduría de todo y la experiencia, podemos, hombre, pues es interesante. Hombre, sería maravilloso, ¿no? Sí, pero... no estaría nada mal. Se planteará. Y lo movemos. Bueno, son -4, -10. Sí. E iremos acabando. Una pregunta desde absoluto desconocimiento de los alineadores, aunque convivo con una ortodoncista, pero no tengo ni idea. Habláis mucho de refinamiento, cuando en ortodoncia convencional no se habla de refinamiento. Entonces, yo no entiendo si el refinamiento es que se hace una planificación de tratamiento y he planificado llegar hasta aquí, pero por alguna razón no consigo llegar hasta aquí y he fracasado, no he conseguido los objetivos del tratamiento que me proponía, y entonces ahora tengo que hacer otro tratamiento nuevo para intentar volver a conseguir esos objetivos que no he conseguido. ¿Eso es así o...? ¿Quién quiere contestar? Moderadora, ¿no? Bueno, se supone que yo no tengo que participar, ¿eh?
Bueno, toca. contesto yo para cerrar el tema, da igual. Muchas veces cuando uno hace un clean check sí prevé un tipo de movimientos, pero es verdad que a veces te puedes acercar mucho pero no conseguir exactamente lo que te dice el programa, ¿no? Porque no son matemáticas. Entonces, para terminar de hacer esos pequeños movimientos es cuando necesitas hacer un nuevo clean check y entonces se crea un refinamiento nuevo, ¿no? Porque muchas veces no consigues exactamente lo que tú has planificado al milímetro en el ordenador. Es diferente la boca y cómo responde en un paciente que la tecnología que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, de ahí que salgan no lo diga mala refinamientos. leche, es solo que yo no sé cómo explicar, a los pacientes no sabía bien cómo explicárselo. Yo, por ejemplo, le hago un injerto a un paciente y me estrello y te digo, te voy a hacer un refinamiento del injerto porque entonces, pues era un poco para cuando yo se lo explique a mis pacientes de ortodoncia que me pregunten porque no entendía bien el concepto, pero era por eso. Sí. Bueno, pues yo creo que no hay... ¿Hay otra pregunta? Vale. Qué gracioso, Iremos acabando. Hay que llamarlo a raíz corrección de de la tratamiento. pregunta de ahora, o sea, al fin y al cabo el refinamiento es marcarte o los mismos objetivos si necesitas más alineadores, o está la picaresca, que de hecho a mí en Invisalign hay muchos casos que no me dejan presentar porque tú te marcas un objetivo con 14 alineadores, pides otros 14 alineadores, pides otros 14 alineadores más y al final has hecho un full con 2 refinamientos a precio de light. Entonces igual haces un movimiento de un diente de 8 o 9 milímetros, que es una auténtica barbaridad, y lo has hecho con un light. Entonces, pero claro, tú le llamas refinamiento. Y lo que no puede ver el técnico es que estás jugando con él. Pero eso sirve para tratamientos. Y estás pidiendo refinamientos, pero estás cambiando el objetivo de tratamiento. Esa es la ventaja de Spark, ¿no? Como que no te dice... O sea, te dice como hasta aquí, ¿no? El 20... ¿no? No Como te dice, dice lo que tú tú quieras, apáñate sí. como tú puedas con estos 20, ¿no? Sí. Y los siguientes. No tiene y los límite siguientes. de movimiento. No te cortan. Bueno, mañana seguiremos hablando de este tema, que haremos una pequeña intervención. Y yo creo que con esto ya hemos acabado, que hemos ido, nada, nos hemos pasado unos minutitos. Muchas gracias a todos por las ponencias. Gracias.